Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. La sonrisa de un ingeniero es la expresión del progreso de un país. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita determinar si una matriz es o no simétrica. Recuerde que una matriz simétrica se define como aquella matriz cuya traspuesta viene a ser la misma matriz. Entonces, por ende, una matriz simétrica debe de ser cuadrada. Planteamos la solución en un programa de 20 líneas. En la línea 4 a la variable a se le asigna entonces una lista con datos. Recuerde que las listas en Python representan vectores o matrices. En este caso vemos que existen tres conjuntos, es decir, va a representar una matriz de 3 filas y 3 columnas. Recuerde que las estructuras de datos estáticas son espacios de memoria RAM que se reservan en la ejecución de un programa, es decir, aquí estamos reservando espacio de memoria. En la línea 5 a una variable llamada band le vamos a asignar una b, entre comillas. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces, ¿de qué tipo son? Son del tipo según el dato que almacene. En este caso, esa variable band va a ser de tipo string. ¿Por qué? Porque está almacenando una cadena de texto. Entre las líneas 7 y 15 vemos entonces una estructura repetitiva anidada. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar valores entre 0 y 2, es decir, 0 a 3. Mire la semántica de un ciclo for en Python, es muy diferente a cómo se usa en otros lenguajes. En otros lenguajes la variable controladora del ciclo va a tomar un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En Python simplemente se establece un rango y Python va a identificar cuál va a ser el valor de inicio, cuál va a ser el valor de fin y en cuánto no se va a incrementar. Algo muy importante también es mirar la semántica o la manera como se usan los ciclos en Python. Mire que los ciclos, es decir, las estructuras repetitivas, nos llevan llaves entre líneas de código, es decir, los bloques de líneas de código no se encierran en llaves, como se hace en otros lenguajes. Aquí se establece por medio de tabulaciones. Es decir, aquellas líneas que pertenezcan a un ciclo van a llevar una tabulación con respecto a ese ciclo. Mire entonces que entre las líneas 9 y 15 todas esas líneas llevan una tabulación o se puede observar que llevan tabulación con respecto al ciclo de la línea 7. Se puede apreciar mejor en la línea 9, ese ciclo interno de la variable controladora y. Esa de la línea 9 lleva una tabulación con respecto al ciclo de la línea 7. Esto quiere decir que el ciclo de la línea 9 pertenece o hace parte al ciclo de la línea X, de la línea 7. Por ende, representa entonces un ciclo anidado. Mire también que es muy importante que luego de establecer el ciclo se incluyan dos puntos. Esto hace parte de la semántica de Python. Entonces en la línea 9 ya vimos un segundo ciclo, variable controladora y va a tomar valores entre x hasta 3, entre x y 3, es decir, de x a 2. Entre las líneas 11 y 15 vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. Mire que esta sentencia condicional lleva una tabulación con respecto al ciclo de la línea 9. Es decir, esta sentencia condicional pertenece a ese segundo ciclo, está dentro de este segundo ciclo. Mire que la sentencia condicional también termina con dos puntos.
Y también vale acotar que las líneas 13, 14 y 15 llevan una tabulación con respecto a la condicional. Entonces usted se puede dar cuenta que los ciclos, la semántica o la estructura de los ciclos es muy parecida a la de las sentencias condicionales. También se manejan bloques de código por tabulación. Así maneja Python su estructura. Entonces, línea 11, si lo que tiene la matriz A en la posición XY es diferente a lo que tiene la matriz A en la posición YX, entonces en caso de ser cierto, línea 13 a la variable band le va a asignar F de falso, y línea 14 a la variable X le va a asignar 3, y línea 15 damos un break. ¿Qué es un break? Un break es una salida forzosa de un ciclo. Entonces con este break lo que hacemos es salir del ciclo de la línea 9. Y también se va a salir del ciclo de la línea 7. ¿Por qué? Porque X va a valer 3. ¿Sí? Observa que antes de dar el break en la línea 15, en la línea 14 a X le asignamos 3. Y como el ciclo de la línea 7, es decir, de la X va solo hasta 2, cuando llegue a 3 va a salir. Además, la bandera en la línea 13 recibió un valor de falso, por ende va a imprimir el mensaje que la matriz no es simétrica. Esto en caso de que la condición de la línea 11 sea cierta, es decir, que encuentre un valor de la matriz A en posición XY diferente a la matriz A en la posición YX. Aquí estamos recorriendo la matriz A y estamos comparando las posiciones respectivas entre la primera fila y la primera columna, luego entre la segunda fila y la segunda columna. Recuerde que la traspuesta es intercambio de filas y columnas. Simplemente preguntamos que si un dato es diferente, un dato de fila es diferente a su respectivo dato en columna, entonces ya vamos a saber que la matriz no va a ser simétrica, por ende a la bandera le asignamos falso y salimos de los ciclos. Pero si al finalizar no cumplió esta condicional de la línea 11, entonces la bandera va a terminar en verdad, es decir, en B, como fue inicializada en la línea 5. Mire entonces en la línea 17 que vemos una condicional, ¿sí? Esta condicional no lleva tabulación ni con respecto a la condicional de la línea 11, ni con respecto al ciclo de la línea 9 y mucho menos con respecto al ciclo de la línea 7. Entonces aquí Python va a identificar que se cerrará el ciclo de la línea 7. ¿Por qué? Porque no hay una tabulación con respecto a ese ciclo. Entonces ya identifica usted cómo se manejan en Python las estructuras condicionales y los ciclos por medio de tabulaciones, y sus instrucciones debe determinar en 2 puntos, es decir, la condicional una vez establezca los 2 puntos y el ciclo for o while una vez establezca 2 puntos. Entonces línea 17, si la bandera es igual a B, entonces imprima línea 18, la matriz es simétrica. El método print lo que hace es mostrar información por consola, lo que muestra es texto. Entonces usted puede imprimir texto por medio de comillas dobles. Si usted va a imprimir una variable, para separar las variables del texto debe hacerlo por medio del símbolo más, es decir, el símbolo de suma. Y si la variable que va a imprimir no es de tipo string, entonces debe hacer un casting a tipo string. El casting se hace simplemente encerrando la variable entre paréntesis y anteponiendo la palabra str. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Suponiendo que el dato sea numérico, usted lo va a pasar entonces a string para poderse visualizar en el método print. Aquí simplemente estamos mostrando texto, entonces simplemente se establece con comillas dobles. Y en caso de que no sea cierta la condición de la línea 17, imprimimos en la línea 20 el mensaje: la matriz no es simétrica. Recuerde que en Python usted puede omitir los puntos y coma. Si desea, no los pone. Esta fue la tutoría del ejercicio: realizar un algoritmo que permita determinar si una matriz es no simétrica. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías.
posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.